el enlace vía Skype, en vivo y en directo, con Julio Hernández López, con Julio Astillero, quien seguramente ya nos está esperando en el deck para comentar las noticias más importantes en México. Y vaya que si hay noticias, con el amparo que recibe ahora Roberto Borge, con las noticias por la consulta ciudadana, con el rasgarse las vestiduras del PRI y el PAN, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado, con un Enrique Peña Nieto que recibe un amparo que le da entrada a su compadre a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y me refiero a Eduardo Medina Mora. Con todas estas cosas que están ocurriendo en México, creo que es importantísimo que don Julio Hernández López, autor de una de las columnas más leídas de México, Astillero, que se publica en el periódico La Jornada, nos dé su punto de vista. Yo siempre lo he dicho, que respeto y admiro a Julio porque ha sido una pluma, una voz crítica y contra viento y marea, con mucha congruencia, nos da sus puntos de vista en el periódico, en la televisión, lo veo seguido en Televisión Nacional, y por eso quiero que nos hable sin censura desde su perspectiva del ocaso del sexenio de Enrique Peña Nieto y cómo llega también ante un vendaval Andrés Manuel López Obrador. Estamos a menos de un mes de que ocurra esta transición del Poder Ejecutivo en México, cuando Enrique Peña Nieto le dará a la banda presidencial o dejará la banda presidencial para que Porfirio Muñoz Ledo le coloque la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador y se consume esta decisión, este mandato ciudadano que nos deja el 1 de julio pasado en el proceso electoral. Permítame, para hablar de estos temas, darle la bienvenida a Julio Hernández López, a Julio Astillero, como lo conocen muchos de cariño y por obvias razones, autor de Astillero en el periódico La Jornada. Le decía, la voz crítica que debemos y queremos escuchar aquí en Sin Censura. Hoy lo saludo vía Skype en vivo y en directo. Julio, te mando un abrazo, ¿cómo te va? Muy bien, Vicente, mucho gusto en saludarte. Saludos a ti y a toda la comunidad de Chicago y sus alrededores con el afecto de siempre. Oye, Julio, pues vaya temas que se han desatado con la consulta, con el amparo a Enrique Peña Nieto. No sé por dónde le quieras empezar, pero hay muchos temas que deben importarle al ciudadano de a pie. Sí, bueno, pues la verdad es que México está metido ahorita en el torbellino de las definiciones políticas, en circunstancias muy peculiares, con un ocupante de la Casa Blanca, que es Enrique Peña Nieto, que está de salida, pero aún está echando la basura política y judicial y administrativa abajo de la alfombra, con la esperanza de que cuando llegue el nuevo gobierno el próximo 1 de diciembre haya pues esa amnistía, ese ver solo hacia adelante, y queden entonces protegidos los intereses no solo de Enrique Peña Nieto, sino de otros que como él, entre otros Rosario Robles, que ha sido impugnada ayer en el Poder Legislativo Federal, pues tengan las investigaciones y el castigo que corresponden. Oye, Julio, grosero el caso de Eduardo Medina Mora y Enrique Peña Nieto, ¿no? Compadres, amigos, y de alguna manera, si lo vemos así como yo soy de mal pensado, el pago de un favor de Eduardo Medina Mora para darle entrada a este amparo. Dicen los que saben, estaba leyendo la columna de Ricardo Rafael, leo obviamente Astillero, que pues no tiene méritos y que reciben este amparo para evitar que vaya a la cárcel, al menos pues temporalmente, aunque es indefinido este amparo, Enrique Peña Nieto y, como les llamo yo, sus 40 ladrones. Sí, es un caso muy significativo el de Eduardo Medina Mora, que es un hombre hecho al amparo del poder, relacionado siempre con los políticos que están en el poder, y en este caso específicamente con Enrique Peña Nieto, quien lo hizo embajador de México en Estados Unidos y luego lo trajo a México para ser ni más ni menos que ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahora no se ha excusado de conocer una acusación contra Peña Nieto, como corresponde en estricto sentido a todo aquel que tiene involucramiento, conocimiento de un expediente y le ligan razones
familiares, personales, de afecto, económicas, con la persona involucrada. En este caso, Eduardo Medina Mora es el amigo que le agradece a Enrique Peña Nieto que lo haya puesto en la corte, y en ese sentido lo protege para que no haya indagaciones e investigaciones sobre el caso Chihuahua, que es un caso en el cual 250 millones de pesos fueron transferidos a las cuentas del gobierno entonces priista de Chihuahua con César Duarte, para que fueran repartidos luego a campañas electorales priistas. 250 millones que son una bicoca, una minucia, Vicente, respecto al volumen de corrupción que se maneja en México, pero está probado, documentado, sustanciado en expedientes en Chihuahua. Ese es el tamaño de lo que se juega en este caso. Y Julio, me sorprende Enrique Peña Nieto y estos personajes que a veces digo, ya vimos lo peor. Y pasa que lo peor está siempre por venir. ¿Ya vimos lo peor, Julio, a menos de un mes de que se vayan? No, están todavía esta invitación para que Karime Macías venga a México, supuestamente acusada, y para el proceso que se le sigue, podría ser otra de estas tretas que ha practicado el peñismo de reducir el universo delictivo del que acusan a una persona, el caso específico es Javier Duarte, irlo reduciendo para que la posibilidad de una pena sea menor y solo se circunscriba a esos hechos que están ahí puntualizados. A Karime Macías se le puede traer a México justamente como una maniobra más de estas para achicar el tamaño de las acusaciones delictivas y para facilitarle más adelante una salida tranquila como la del propio Javier Duarte. Está en espera también el asunto del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, y como eso, pues te digo que la tarea ahorita de Peña Nieto es tratar de ocultar, de arreglar, de dejar todo lo mejor presentado para sus intereses, para que el 1 de diciembre, que es la fecha políticamente acordada, es como en esos juegos en los cuales cuando llegue López Obrador, él va a girar la vista y va a decir, lo que esté arreglado, ahí lo dejamos, y lo que no, veamos hacia adelante. Así están las cosas. Precisamente hablando de corrupción y de estos personajes, algo que he cuestionado yo con las explicaciones que da Andrés Manuel luego de la consulta ciudadana en la que gana abrumadoramente la opción de Santa Lucía y anuncia Andrés Manuel la cancelación de Texcoco es, oye, ¿no se te olvidó algo, Andrés Manuel? ¿Y los corruptos? ¿Quiénes eran los corruptos? ¿Quiénes eran los beneficiados por la mafia del poder? Precisamente la gente vota contra Texcoco porque nos han vendido esa idea, y creo que con justa razón, de que hay amaños en los contratos, pero ¿y los nombres y apellidos dónde quedaron? Claro, es que resulta increíble que estemos en presencia de la cancelación de un proyecto que ha costado decenas de millones de pesos y que, a pesar de que se le ha constituido como una especie de símbolo arquitectónico de la gran corrupción nacional, no vaya a haber castigados, que es una verdadera lástima. Y por otra parte, que los representantes de estas mismas empresas estén ya aviniéndose a la resolución y estén diciendo que bueno, que están listos para participar en nuevos proyectos, que están seguros de que habrá más obras que ellos puedan construir. Ayer estuvieron con López Obrador los representantes, los directivos de las empresas ICA, Ingenieros Civiles Asociados, cuya directora general es Guadalupe Phillips Olmedo, y luego estuvo también el representante de Hermes Infraestructura, que es Alfredo Pérez Jacome Friccione, que es el hermano del embajador de México en Canadá. Es el representante, este hombre de Hermes, de los intereses de la familia Hank,
específicamente de Carlos Hank Ron. Y dicen que bueno, pues van por más obra, por más presupuesto, y hombre, mi querido Vicente, pues nos dicen que están dispuestos a seguir sirviendo a México, ni más ni menos. Definitivamente. Antes de continuar con la conversación, Julio, ¿por qué no le recuerdas a nuestra gente más o menos a qué horas te pueden sintonizar, buscar en redes sociales con tus conversaciones astilladas, con tus pláticas astilladas, y cómo es que te pueden buscar en redes sociales? Porque creo que es importante que nuestra gente también se entere de estos temas, como los que estamos conversando aquí en Sin Censura, pero otros tantos que tú abordas en cada oportunidad que tienes de conducirte y de dirigirte a nuestra gente. Sí, con gusto, Vicente. Desde luego, la columna Astillero que escribo de lunes a viernes está disponible en la edición de La Jornada, en la edición online está disponible, en la columna Astillero, y además yo todas las noches a las 9 de la noche, tiempo de México, del centro de México, realizo videocharlas astilladas. A las 9 de la noche pueden verlas en Facebook en vivo, en YouTube en vivo, con mis cuentas Julio Astillero, y luego quedan alojadas esas mismas pláticas en mi página www.julioastillero.com. Ahí pueden ver esas participaciones. ¿Y en Twitter cómo te siguen, Julio? Julio Astillero, ¿no? En Twitter soy @Julio Astillero. Ahí está todos los días la batalla de las ideas, de la discusión, de la confrontación. Si siguen esta cuenta verán que hay muchas cosas interesantes en @Julio Astillero en Twitter. Oye, Julio, y vaya que si a veces te tiran hasta con la cubeta por decir las cosas como son, sin censura, ahora sí que sin censura, mucho tenemos que decir sobre el regreso, por ejemplo, de César Yáñez, que parece que el escándalo de la boda fifí, de la portada de Hola, le hizo lo que al viento, perdón por decirlo así, lo que el viento a Juárez, regresó a trabajar, pues parece que como si nada, y ahora salen estas fotografías de uno de los hijos mayores de Andrés Manuel López Obrador en un hotel, en un restaurante caro de Madrid, España. Si bien es cierto, uno puede hacer con su dinero lo que le dé su regalada gana, pues son personas cercanas a Andrés Manuel que, no sé, me queda la impresión de que no entienden la magnitud de lo que dice el presidente electo. Sí, estamos viviendo un proceso muy complicado de adaptación de la opinión pública al hecho de que las grandes promesas que se hicieron en campaña están siendo aterrizadas a una realidad distinta, y muchas de las apariencias que se tuvieron en campaña y que provocaron una vehemencia electoral a favor de López Obrador y sus propuestas están siendo contradichas, esas posturas, por muchos hechos. Desde luego César Yáñez, que ha regresado y ha dicho a los reporteros Hola, el título de la misma publicación en la que salió en la portada, como lo han hecho Angélica Rivera, Enrique Peña Nieto y muchos hombres del poder económico y político. Esta fotografía del hijo de Andrés Manuel López Obrador, que efectivamente pues cada quien puede hacer con su dinero lo que quiera. Aquí el problema está en que no se conoce una fuente natural de ingresos de esta persona, de un hijo de Andrés Manuel López Obrador, y como eso todos los días suceden cosas que requieren mucho compromiso, Vicente, con la visión periodística honesta, crítica y directa. De otra manera vamos a constituir un poder autoritario, desbordado, implacable, que va a realizar una serie de acciones de las cuales nos vamos a arrepentir cuando sucedan, y yo creo que nuestra obligación, Vicente, es seguir analizando y criticando a quienes ejercen el poder en sus defectos, en sus omisiones, en sus errores, que claro que los cometen. Se equivocó Andrés Manuel con lo de la consulta ciudadana. Yo siempre he dicho que en esencia estoy de acuerdo con la democracia participativa, pero hubo muchas irregularidades, muchas fallas. Creo que ni Andrés Manuel puede refutar eso. Mira, yo tengo muchos años viendo, analizando, estudiando los procesos electorales, partidos, campañas, elecciones, impugnaciones. Con esa experiencia te digo que para mí es imposible decir que esa consulta fue realizada con los mínimos de legalidad y de certeza que se exigen para cualquier proceso de esa magnitud. Basta con decir que no supimos nunca
dónde fueron alojadas esas urnas receptoras de votos durante las 3 noches en que estuvieron en manos de personas que no tenían ninguna vigilancia externa, que no tenían participación de otras opciones representadas para vigilar lo que se hacía con ello. Realmente estamos a favor de consultas, estoy a favor de procesos democráticos, pero tienen que estar bien realizados y bien regulados, porque si no, se vuelven un elemento contrapuesto al sentido de la democracia y por otra parte, de una manera muy dolorosa, muy lastimosa, Vicente, el apasionamiento político hace que la gente quiera ver la legalidad y la certeza democrática donde no la hay, y se apasionan y se enojan porque se dicen las cosas como son. Bueno, pues la verdad es que esa consulta, que tuvo efectos políticos que yo comparto, el establecer la fuerza del poder presidencial, en este caso de López Obrador, frente a los poderes empresariales y económicos, pero la consulta en sí, esa ni fue consulta ni fue democrática, y hay que decirlo. O sea que si la hubiera hecho el PRI o el PAN, hubiera ardido Troya, ¿no? En otras circunstancias. Sí. Jamás se hubiera permitido y habría se hubiera dado una erupción de opiniones adversas que habrían sepultado ese intento, sin padrón de votantes, sin control de quienes lo hacían o no, con tinta que se borraba, pero sobre todo sin control final sobre el proceso de las urnas, todo apostando a una tesis que es moral y no política, que es el hecho de decir, nosotros no hacemos fraude, nosotros no hacemos trampa, por tanto, tienen que confiar en nosotros. Eso es un retroceso en la construcción de una democracia institucional. Y bueno, ya lo mencionábamos, lo que ocurre en redes sociales, ¿no? Por un lado, Francisco Gutiérrez dice, con la intervención de Julio suben las expectativas de tu programa, felicidades. Y con lo que con lo que estamos diciendo, Suso González, David Rodríguez, te convertiste en un chayotero, qué decepción. Sí, claro, ahorita la gente lanza el calificativo de chayotero a diestra y siniestra. Chayotero, en términos generales, hoy significa estás en contra de lo que yo pienso. Así de sencillo. La gente quiere que hoy los opinantes coincidan con su punto de vista, y si no lo hacen, pues son vendidos, entregados al poder, chayoteros, en fin. Pues esa es una etapa que tenemos que caminar a sabiendas de que desde luego que hay un periodismo chayotero, que lo ha habido y que se ha mostrado y demostrado a lo largo de años y de décadas de compromiso evidente y entrega a los intereses con el poder político y económico, pero quienes ejercemos y hemos ejercido la crítica con autenticidad, con compromiso y con honestidad, pues tenemos que seguir diciendo las cosas como son, ni modo de que ahora nos convirtamos en aplaudidores y en porristas del nuevo poder político, para no ir tan lejos. Ayer, Vicente, fueron nombrados los nuevos responsables de los proyectos aeroportuarios en la próxima administración, y el contratista, ingeniero, proyectista, el ingeniero José María Riobó, colocó a uno de sus amigos, a un amigo personal, como el responsable de la construcción del proyecto en Santa Lucía. Es un ingeniero agrónomo, sin experiencia técnica en estas tareas, pero es amigo personal de Riobó. Y luego Javier Jiménez Espriu, el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, coloca a otra persona de apellido Samaniego, Rubén Samaniego, lo coloca como el nuevo director del aeropuerto en la Ciudad de México y de aeropuertos y servicios auxiliares. Gerardo Ferrando Bravo, que es compañero de andanzas políticas de Jiménez Espriu. Pues eso hay que decirlo, no puede uno callarse solo para no inflamar los espíritus de quienes quieren que ahora veamos todo color de rosa. Dos cosas para cerrar, Julio, si me permites. Yo sé que estoy tomando mucho tiempo de tu gusto. Día. ¿Qué piensas de la caravana migrante y cómo intentó o reprime Enrique Peña Nieto a los migrantes? Yo he dicho que me
preocupó mucho cómo pusieron el helicóptero de la Policía Federal sobre el río Suchiate, poniendo en riesgo la vida de niños, de mujeres. Se habla de 100 arrestados durante las caminatas. Un Andrés Manuel López Obrador que diametralmente opuesto ofrece visas de trabajo. ¿Y cómo ves este trumpismo que le sale a muchos mexicanos desde el fondo del corazón, que resultan más racistas que el propio Trump? Sí, pues esa es la gran ganancia de Donald Trump en México, el que ha logrado despertar el pequeño o gran Trump que muchos mexicanos llevan dentro, y entonces están repitiendo el mismo discurso que se usa en Estados Unidos por parte de los adversos a la migración. Lo mismo que se dice contra los mexicanos que cruzan la frontera, ahora se está utilizando como un argumento de que los centroamericanos vienen a quitarnos el trabajo, que son delincuentes, son hombres, según la nueva terminología mexicana. Es un momento muy difícil porque México se está convirtiendo en la nueva frontera sur de Estados Unidos, y Peña Nieto, cuya política en general fue de entreguismo al interés de Estados Unidos, pues ahora está cerrando su administración, tratando de confinar a la caravana a una especie de frontera sur, Oaxaca y Chiapas, y utilizando pues la fuerza pública cada vez más. También es preocupante la postura de López Obrador, que ofrece trabajos, que ofrece visas de trabajo, pero que en el fondo lo que los mexicanos necesitamos es que haya posturas firmes frente a las causas que originan este tipo de migraciones. De alguna manera también es hacerle el trabajo, perdón por decirlo así, yo lo entiendo el tema migrante de otra manera porque tal vez me ha tocado vivirlo, sufrirlo y entenderlo acá en Estados Unidos. Le está haciendo la chamba a Donald Trump. Si se quedan en México ya no van a llegar a Estados Unidos. Claro, la intención es, esas cosas no las sabemos sino muchos años después, pero pareciera que hay un pacto secreto entre el poder político actual de México y el poder político entrante para establecer políticas que contengan la migración centroamericana, que la retengan en México y que impidan causarle molestias al vecino del norte, a Estados Unidos, y en particular en este momento todo esto funcionando para ayudar electoralmente a Donald Trump, que es el gran beneficiado al exacerbar el racismo, el clasismo, el enojo de sus votantes contra el nuevo enemigo que es el migrante centroamericano, preparando tropas, miles de soldados en la frontera con México para esperar al nuevo enemigo, a la invasión que proviene del sur. Porque estoy muy triste por tantas, nótese mi sarcasmo, tantas mentadas de madre que nos están echando porque ya nos convertimos en chayoteros y ahora sí nos llegaron al precio, Julio, por criticar, por cuestionar, creo que hasta objetivamente la consulta ciudadana y esto que estamos hablando. ¿Por qué no hablamos también de lo ridículo que resulta un PRI y un PAN que se rasga las vestiduras y le tira con todo a López Obrador, no solamente por la consulta ciudadana, sino hasta por que Nicolás Maduro haya confirmado su presencia en la ceremonia del 1 de diciembre? Me parece una grosería que los prianistas se rasguen las vestiduras y hablen de democracia y hablen de estas cosas cuando se olvidaron del haiga sido como haiga sido de Felipe Calderón, y que incluso Fox, Calderón y hasta Peña Nieto han tenido relación primero con Hugo Chávez y también con Nicolás Maduro. Las fotografías lo demuestran, y hace unos días también mostrábamos un video en el que Calderón le dice excelentísimo a el propio Hugo Chávez. Así que, pues, desde mi perspectiva son patadas de ahogado. ¿Tú cómo lo entiendes? Ahora hasta Xóchitl Gálvez en el Senado presentó un punto de acuerdo para exigirle al gobierno entrante que le quiten la invitación a Nicolás Maduro. Puras locuras, ¿no? Sí, los que hemos criticado al poder en su momento
con los riesgos específicos que ello corresponde. Hoy estamos criticando también lo que sucede mal en el proyecto que va a tomar el poder de López Obrador, que ya lo tiene en el Poder Legislativo, porque precisamente queremos que se evite todo eso que hemos criticado a lo largo de mucho tiempo. No ha habido ninguna condescendencia ni ninguna blandura respecto a lo que han hecho negativo, mucho, tanto el gobierno de risa, de estridencia, de disparates de Vicente Fox y de gran corrupción, y el gobierno de Felipe Calderón, funerario, provocador del drama humano que seguimos viviendo, también lleno de escenas de corrupción y de abuso de poder, y desde luego de Enrique Peña Nieto. Los hemos criticado en su corrupción, en sus excesos, en su momento. Desde luego, esos grupos están hoy desesperados, tratando de encontrar banderas y pretextos que les permitan nuclear algo del poder que perdieron. Y en ese sentido, hoy están reprochando a López Obrador lo que desde mi punto de vista es absolutamente correcto en términos diplomáticos: la invitación a los presidentes de las diferentes naciones en los términos en los que específicamente se encuentran ahí en el poder. Esa es la situación con Maduro, y es la situación que yo creo que corresponde a México. México no puede ni debe prejuzgar ni actuar conforme a estas histerias conservadoras que son las que están también desatándose en México, pero eso forma parte de ese clima de exacerbación de ánimos, de histeria y de una poca reflexión y poca serenidad en el análisis, que es lo que estamos viendo hoy en México, Vicente. Así es. Faico Hernández dice: Julio Astillero, yo soy tu fan, que repitamos a qué hora son las videocharlas astilladas y cómo estar al pendiente de lo que escribes y dices, Julio. Sí, pues todas las noches a las 9 de la noche, horario del centro de México, están en YouTube en vivo, en Facebook en vivo, en mis cuentas que son Julio Astillero. Ahí está la videocharla astillada todas las noches. Hacemos casi media hora de análisis de los asuntos del día, de la información, de los datos interesantes con opinión, y eso lo hacemos diariamente. Y también publico la columna Astillero todos los días, de lunes a viernes, en el diario La Jornada. Mi querido Julio, pues ojalá que hagamos más seguidas estos enlaces, estas oportunidades que tengamos de conversar. A mí me encantan las videocharlas, a mí me encantan los debates que armas, y pues aquí siempre está la puerta abierta, ¿no? La ventana abierta a nuestra gente, que vaya que si necesita estar informada de estos temas y no vivir en la fantasía de La Rosa de Guadalupe y estos programas en las televisoras que ya conocemos. En las televisoras extraordinarias y Orgullo para México, diría el propio López Obrador, haciendo referencia a Televisa. Como diría el clásico, hazme el refabrón cabor. Pues sí, ahora resulta con que Televisa es extraordinaria y es un ejemplo y es un orgullo de México. Bueno, pues así están las cosas en México, y con mucho gusto, cuando sea posible, estoy a la orden. Siempre lo sabes, con mi corazón y mi afecto hacia Chicago, hacia el programa Sin Censura en particular, y hacia ti y tu equipo, Vicente. Muchas gracias. Te mando un abrazo, saludos a la familia. Gracias, hasta luego. Es Julio Astillero, Julio Hernández López, periodista crítico, siempre necesario escuchar sus opiniones, aunque la gente no esté de acuerdo, aunque incluso nosotros no estemos de acuerdo con muchos de las opiniones y los comentarios que hace Julio. Siempre es sabroso pues el debate, y el debate existe, Toño, cuando hay diferentes puntos de vista, porque si no se convierte en mero apapacho, ¿no? Si no hay debate, si no hay dos visiones, incluso nosotros a veces nos agarramos del chongo. ¿Por qué? Porque eso es parte de defender una opinión, ¿no? No, y ¿sabes qué, Vicente? En todas las universidades en las que enseñan función pública o sociología, periodismo, psicología, hay una clase en la que se especifica que para que una sociedad sea fuerte, es muy necesario que exista el periodismo. Para que un país esté desarrollado, sea de los más desarrollados, tiene que haber una opinión crítica que permita
en el pueblo, pues desarrollar también sus propias opiniones críticas, su propio espíritu crítico. Eso es una realidad. Y tenemos lugares como de lo más desarrollados, como Suecia, Noruega, Dinamarca, países que, bueno, nos sacan la vuelta, incluso aquí en Estados Unidos, en los que tienen una prensa verdaderamente libre. No podemos nosotros, y especialmente como mexicanos, en este momento, simplemente dejar que un gobierno se conduzca así. Por la libre. Por la libre, sin cuestionarle nada. Oye, Toño, un tal David Rodríguez con la foto de Andrés Manuel dice: adiós, chingan a su madre, chayoteros. Hasta luego, que le vaya muy bien. Lo que decía yo con esto es que, pues la verdad es que especialmente en estos momentos no se puede permitir eso, porque es un gobierno que tiene mayoría en ambas cámaras. Y por mucho que en efecto nos está proponiendo muchas cosas buenas, también hay cosas malas. Somos seres humanos, corre sangre por nuestras venas y nos equivocamos. No estamos hablando de un Dios, un todopoderoso que nos va a venir a dar todo lo necesario. Y que no se va a equivocar. Eso no existe en la política, eso no existe en un país. Claro. No podemos pensar en eso. Tenemos que tener un espíritu crítico y los medios tenemos que estar ahí. Estamos hablando de alguien como Julio Hernández López, Julio Astillero, que toda su trayectoria profesional se ha caracterizado de decirle a usted la verdad, imparcialmente. Lili Castro dice: pásenme por favor el número del estudio. Lili Castro, si está en Estados Unidos, marque al 1-800-750-4542. 1-800-750-4542. Lili Castro, si está en México, marque 001-773 475-7214. 001-773-475-7214. Lili Castro, esperamos su llamada con mucho gusto aquí en nuestros estudios. Y para que vea que los panistas sí están haciendo el ridículo, yo no sé qué pienses, Toño, de esta imagen que vamos a presentar, de este